Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar este día en la ciudad de Santiago a través de una ponencia. Hoy está con nosotros la profesora María del Mar Lorenzo, doctora en Pedagogía Penitenciaria, profesora del Departamento de Teoría de Educación, Historia de Educación y Pedagogía Social, directora de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y Derechos Humanos, pertenece al grupo de investigación Esculca, y es asesora del Centro Penitenciario de Teixeiro. La verdad es que después de diferentes sesiones de otras ciudades en las cuales pues hemos ido registrando diferentes temáticas en el Congreso, la verdad que personalmente estaba bastante interesado en la temática que hoy nos expone María del Mar, ya que me parece un tema bastante importante, que muchas veces pues se obvia o no se tiene tan en cuenta. Entonces, bueno, la verdad que estaba deseando oírte. Pues muy bien, pues la profesora María del Mar nos va a hablar sobre la infancia en el sistema penitenciario español. Y bueno, pues sin más rodeos, pues María del Mar, pues comenzamos, ¿vale? Muchísimas gracias a la organización por haber invitado a la Universidad de Santiago de Compostela a participar en esta gira. Y concretamente le tengo que agradecer a mi buen amigo Juan Leiva el que haya dado mi nombre para pues formar parte de este evento, ¿no? Cuando se me propuso una temática, la verdad es que estuve dudando porque en el grupo de investigación trabajamos sobre todo temas que tienen que ver con la infancia de la inmigración. Pero decidí centrarme en otra de las líneas del grupo, concretamente en la educación en contextos penitenciarios, en instituciones totales, porque me parecía quizás uno de los temas más desconocidos dentro de la pedagogía y dentro también de la educación social y de los que nos dedicamos al ámbito social en general, y concretamente hacerlo en la infancia, porque si por algo es desconocido también los centros penitenciarios es justamente por la presencia de infantes entre sus muros, ¿no? Entonces le agradezco a la organización la oportunidad de que pueda hacerlo. Y aunque aquí hay muchos exalumnos, exalumnas de la facultad o alumnas en la actualidad, ellos ya conocen algunos de los aspectos de los que voy a hablar, pero sí que me parecía importante. Esta mañana hemos estado hablando justamente de cuando estuvimos participando en un grupo de discusión. Y en ese grupo de discusión, David, una de las primeras preguntas que nos hacía era que valorásemos la situación entre 1 y 10, una escala de Likert un poco larga, que valoráramos en una escala la situación de la infancia a nivel general, ¿no? Entonces, una de las cosas que salía era que en vez de hablar de infancia, deberíamos hablar de justamente lo que tenemos ahí, ¿no? Las otras infancias invisibles y olvidadas, ¿no? Por eso, lo que vamos a ver esta tarde, en un tiempo un poco reducido, es justamente los niños y niñas que residen con sus madres en los diferentes dispositivos penitenciarios de nuestro país. Esta mañana también se hablaba de la comparativa entre lo que puede ser la situación de la infancia en nuestro país y en otras realidades culturales y sociales, ¿no? Efectivamente,
si hay un aspecto donde efectivamente hay mucha diferencia es justamente en la presencia o no presencia y la situación de los niños en el contexto penitenciario. ¿Por qué decimos otras infancias invisibles y otras infancias olvidadas? Infancia invisible desde el ámbito de las políticas sociales. Esta mañana comentábamos que una de las cuestiones importantes era conseguir un pacto social por la infancia, que fuese una cuestión de Estado, pero también por la investigación. Si nosotros echamos un vistazo pues a Teseo, algunos de los que estáis aquí estáis con vuestras tesis o a punto de leer, bueno, veremos que el número de personas, el número de investigaciones centradas en la delincuencia en general, bueno, pues es un poquito más amplia. Si esos estudios los residenciamos en la delincuencia institucionalizada es más baja, y ya os puedo decir que se pueden contar con los dedos de una mano los estudios que básicamente se centran en la infancia en centros penitenciarios. Eso ya da un poco imagen, bueno, pues del tema del que estamos hablando, es decir, es una infancia totalmente invisibilizada por el contexto en el que vamos a partir. También podríamos hablar, desde un punto de vista histórico, de la presencia de la infancia en prisión. De esto no vamos a entrar porque sabéis que hay muchos países que efectivamente permiten la estancia de niños en prisiones de adultos, cumpliendo condenas. Esta es una imagen de la cárcel de Porto, en Portugal. Esta es una niña acusada de un delito de robo, delito contra la propiedad, tiene 13 años y este es un ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos para que vean cómo incluso la delincuencia históricamente ha recibido un tratamiento, en este caso además un tratamiento biológico, en el sentido de que se hacían medidas craneales, medidas de la distancia entre los ojos, etcétera, etcétera, y eso, bueno, un poco siguiendo las teorías lombrosianas, pues nos hacía ver si esa persona evidentemente tenía unos rasgos físicos que, bueno, pues hacían que cometiera delitos. Bueno, esto está superado, afortunadamente, y no por ser moreno o tener los ojos más juntos, pues tienes más posibilidades de cometer un delito. Pero sí que esta también es otra infancia de la que deberíamos hablar, porque efectivamente hay niños y niñas que cumplen pena de prisión en países, estamos hablando incluso de países desarrollados, no pensemos solamente en países en vías. Tened en cuenta que hasta hace relativamente poco, es decir, hasta la reforma del Código Penal, en España un niño podía ir a prisión con una edad de 16 años, porque no estaba asimilada la edad penal y la edad civil. Es decir, no podíamos conducir hasta los 18 años, pero sí éramos responsables penalmente de nuestros delitos y por lo tanto a los 16 años entrábamos en centros penitenciarios. De esta infancia no vamos a hablar. Vamos a hablar entonces de los niños que viven en los distintos dispositivos con sus madres. Y lo primero que tenemos que hacer referencia es a la ley del año 95 que reforma la Ley Orgánica General Penitenciaria del 79. Todos ustedes saben que una de las primeras leyes orgánicas en ser aprobada en democracia es justamente esta Ley Orgánica General Penitenciaria y que obedece básicamente a la necesidad de cambiar el sistema penitenciario franquista que no respetaba, evidentemente, ningún tipo de derecho. Ese fue uno de los primeros objetivos ya de la democracia y se aprueba esa Ley General Penitenciaria del 79 que luego se va a desarrollar en el Reglamento Penitenciario del 81 y más tarde en el Reglamento del 96. Para entendernos, la ley es el marco general, lo que nos interesa a nivel de intervención es el Reglamento Penitenciario. En ese artículo, en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica del 95, se dice que los hijos e hijas de las reclusas pueden residir junto a ellas en centros penitenciarios hasta que alcanzan el tercer año de vida. Esto es muy importante porque, según la Ley Orgánica General Penitenciaria, realmente los niños podían estar hasta los 6 años de vida en los centros penitenciarios. Pero había distintos problemas. Primero,
que las cárceles no estaban pensadas para acoger a niños. Y, en segundo lugar, los lazos afectivos que se establecían no solamente con sus madres, que también, sino incluso hay estudios que datan justamente la relación afectiva y el duelo que los niños pasan no por separarse de sus madres, sino por separarse de las funcionarias, ¿vale? La relación que se establecía. Y, por supuesto, cómo esto afectaba el desarrollo social e individual del niño. Todos conocen el término de la prisionización, ¿verdad? Bueno, pues un poco lo vamos a trasladar al ámbito infantil. Por eso se acorta, entre otras razones, a la edad de los 3 años. Por lo tanto, hay una rebajada de edad de 6 a 3 años. Bien, ¿qué sucede? Bueno, pues empezamos a tener el primer conflicto. Ese primer conflicto es un conflicto entre derechos y principios jurídicos que son de primer orden. Por un lado tenemos un niño, ¿verdad?, que no ha cometido ningún delito, al que le asiste, esta mañana lo comentábamos, todos los derechos reconocidos en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, que luego comentaremos. Y por otro lado tenemos una mujer que ha cometido un delito tipificado como tal por el Código Penal. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que esa mujer sea condenada a pena de prisión o incluso que entre como en prisión preventiva. La diferencia es que una persona penada es la que ya ha tenido un juicio y una persona preventiva es aquella que no ha tenido ningún juicio, pero bueno, hay determinadas circunstancias que obligan a que esa persona sea recluida porque puede fugarse, etcétera, etcétera. Bien, esto nos sitúa entre qué es lo que más pesa, el niño o las circunstancias de la mujer, ¿vale? Es decir, es un conflicto entre derechos. Entonces, lo primero a lo que debemos atender es a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas, que España ratifica en el año 90, es uno de los primeros países en ratificar la convención, es la convención con mayor apoyo de todas las convenciones de la ONU, y no vamos a relatar la convención, pero sí a 4 elementos que son básicos. Lo primero, que la convención reconoce el derecho de los niños a la no discriminación, es decir, todos los niños tienen los mismos derechos, independientemente de su origen, de su procedencia étnico-cultural, enfermedad, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos también importantes que esta mañana comentábamos es que, según la Convención, lo que debe prevalecer es el interés superior del niño, es decir, cualquier ley, cualquier decisión, cualquier política que pueda afectar al ámbito de la infancia siempre debe partir de la idea qué es lo mejor para la infancia. Bueno, esto decíamos esta mañana, que en fin. En tercer lugar, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, es decir, que todos los niños tienen derecho a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo. Esta mañana hablábamos de la pobreza, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista afectivo, etcétera, etcétera. Y por último, el derecho de los niños a participar, es decir, a ser consultados en todas aquellas decisiones que les afecten. Esto, por ejemplo, es muy importante en el ámbito de la protección de menores. Supuestamente, todos los niños con 12 años o con menos de 12 años, pero con suficiente madurez para hacerlo, pueden justamente participar en esa decisión. Bien, ¿qué pasa? Que todos estos derechos que aparecen en la Convención y que luego están de alguna forma reflejados en nuestra legislación, fíjense, España ratifica la Convención en el año 90 y, sin embargo, todos los que trabajábamos en menores realmente estábamos trabajando con la Ley de los Tribunales Tutelares de Menores, que es una ley que luego fue declarada inconstitucional. Bueno, decíamos que todos estos derechos de los niños se ven comprometidos por la pérdida de contacto que pueden tener con sus progenitores. Primero, porque sus padres son encarcelados, su madre, su padre o ambos progenitores, ¿no? Y ahí os reflejo, el artículo 9 de la Convención es muy explícito en el derecho de los niños a no ser separados de sus padres. Entonces, ya la primera cosa que tenemos un padre o una madre, o ambos, luego veremos que esto se da cada vez más,
que cometen delitos y, por lo tanto, esas personas van a ir a un centro penitenciario y se vulnera el derecho del niño a, bueno, pues a estar con su familia. Y la segunda cuestión que tenemos es que si ese menor tiene menos de 3 años, permanece con su madre en prisión, pero claro, el ámbito, ¿verdad?, estaremos todos de acuerdo, de una prisión no es el mejor espacio para el desarrollo tanto personal como social de un menor. Es decir, de nadie, pero menos de un menor. Bien. Fijaros que, además aquí hay una persona que trabaja, Leticia, que luego intervendrá en la unidad de atención temprana y de esto ya sabe más. La Organización Diagnóstica para la Atención Temprana reconoce que la permanencia o bien el nacimiento de un niño en prisión es un factor ambiental de riesgo para el desarrollo infantil. Es decir, que desde las unidades de atención temprana, en este caso de nuestra universidad, ya se está trabajando también con este tipo de colectivo. Bien. El niño, por lo tanto, nos vamos a centrar en el segundo grupo, está con sus madres en prisión. El niño o la niña está con su madre en la prisión. Claro, lo que decíamos antes, es decir, el medio penitenciario no es un medio muy adecuado para el desarrollo individual y social de un menor. Entonces, siempre decimos, los que trabajamos en este ámbito, que es un medio tremendamente complejo, muy complejo. Básicamente por dos circunstancias. La primera es por los sujetos que viven y que conviven en un centro penitenciario. Son personas que, independientemente del delito, se caracterizan por ser personas con graves carencias a nivel cognitivo, emocional y social. Esto no quiere decir que todas las personas que cometan delitos tienen graves carencias cognitivas, emocionales y sociales, porque, bueno, pues recuerden muchos delitos de cuello blanco, ¿verdad?, que carencias afectivas o cognitivas, pues a lo mejor justamente no tienen. Estamos hablando de una población general. Y luego también son personas que se caracterizan por una muy larga historia de fracasos, ¿no? Que el último eslabón de ese fracaso es su entrada en el centro penitenciario. Es decir, son personas que llevan, bueno, pues, institucionalización de menores, que llevan, bueno, pues, una trayectoria muy compleja que nadie ha querido, ha sabido parar en un determinado momento, ¿no? Y luego tenemos la propia institución. Yo soy asesora en el Centro Penitenciario de Teixeiro. Como saben, Teixeiro es una prisión tipo, para una capacidad para 1.600 personas. Es más grande la prisión de Teixeiro, poblacionalmente hablando, que el ayuntamiento que la acoge, y en torno a unos 500 funcionarios. Es decir, es una institución total. ¿Por qué es una institución total? Bueno, este es un término que acuña Goffman, y porque básicamente la institución es la que mediatiza la conducta de los sujetos. Es decir, siempre oís esto de, bueno, los presos tienen muchísimo tiempo, ¿verdad? Algo tendrán que hacer o irán a la escuela porque tienen mucho tiempo. Pues justamente lo que no tienen es tiempo, porque todo en una prisión está tremendamente regulamentado. La hora de levantarse, la hora de comer, la hora de acostarse, etcétera, etcétera. Entonces, no os voy a explicar lo complejo que es un centro penitenciario, pero sí que todo esto se vuelve mucho más complejo cuando hablamos de mujeres. Que, bueno, pues dentro de la población penitenciaria es una de las poblaciones también más olvidadas. ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, fijaros, tenemos una cifra muy alta de mujeres en el sistema penitenciario español si la comparamos con otros países de nuestro entorno. Para entendernos, somos el país con menos delitos pero con más presos. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, pues por una cosa muy sencilla, porque en nuestro país no funcionan adecuadamente las medidas alternativas al internamiento. Es decir, aún se sigue abusando de las medidas de internamiento de privación de libertad. Y por lo tanto, pues algo que heredamos, sobre todo del sistema holandés, que son los trabajos en beneficio de la comunidad, etcétera, etcétera, pues esto aún no ha entrado con suficiente fuerza en el sistema penitenciario español. El porcentaje de mujeres es un porcentaje reducido, estamos en torno al 7,7% del total, nunca hemos superado el 8%.
Son mujeres clasificadas en segundo grado. Todos saben que hay 3 grados: el primer grado, que es el grado más complejo; el segundo grado, que es el general; tercer grado, que ya sería disfrutar de libertad; y luego ya, bueno, pues la libertad vigilada. Son personas que tienen menos de 40 años, son personas jóvenes, por lo tanto en edad reproductiva, que tienen hijos, aunque no los tengan en prisión, sí tienen hijos, porque han sido además madres a una edad muy temprana. Y los delitos, a diferencia de los hombres que cometen delitos sobre todo contra la propiedad, ellas cometen delitos contra la salud pública, ¿vale? Eso es un tema muy importante. Y de ese porcentaje, bueno, pues tenemos que en torno a un 30%, esto varía, son mujeres extranjeras. De hecho, aquí en la facultad, y también hay otra de las personas que va a leer una de las comunicaciones sobre este ámbito, es justamente esa su especialidad, que son las mujeres extranjeras en centros penitenciarios. Bueno, estas mujeres extranjeras sí se caracterizan en mayor medida que las nacionales por tener a sus hijos en centros penitenciarios, por una razón muy sencilla. De ese porcentaje, un alto porcentaje, además, pues son mujeres que lo único que conocen de España es el aeropuerto de Barajas. ¿Vale? Es decir, no tienen una red de apoyo social, si tienen un hijo nunca tendrían persona con quien dejarla si no fuera pues una organización no gubernamental. Por lo tanto, estamos ante un perfil con una actividad delictiva de menor entidad y trascendencia social. Es decir, si tuviésemos que resumirlos, es decir, no son personas con un perfil difícil para entendernos desde el punto de vista de la intervención. Y sí que es cierto, como antes decíamos, que esto es una realidad que pasa totalmente desapercibida. Entonces, esta es la situación de estas mujeres, que son las que pueden tener a sus hijos con ellas en prisión. Son mujeres jóvenes, las mujeres extranjeras no son consumidoras, las mujeres nacionales sí son consumidoras, y esto es un elemento muy importante de cara a la intervención y de cara al trabajo con los niños, ¿no? Bueno, voy muy apresuradamente, pero bueno. Entonces, a todo esto le tenemos que sumar otro aspecto también muy importante. Antes decíamos, las mujeres tienen una situación más compleja en centros penitenciarios, y es por la discriminación que sufren en las propias prisiones, ¿no? Es decir, nosotros siempre decimos que sufre una triple discriminación: por ser delincuente, por ser mujer y, en el caso de las extranjeras, por ser extranjeras en centros penitenciarios de otra geografía. Bueno, para entendernos, en España, no cuento Cataluña porque ellos tienen competencias ya propias en el ámbito penitenciario, ellos tienen la prisión de Guadras. En España hay exclusivamente 3 prisiones exclusivas para mujeres. El resto de las mujeres tienen que estar en módulos de cárceles masculinas, es decir, bueno, pues están en un módulo. El módulo, por ejemplo, de Teixeiro tiene una capacidad para 100 y poquitas, 110 mujeres, y las mujeres que cumplen condena en Galicia pues lo harían en uno de los módulos de las cárceles gallegas, ¿no? O que están en suelo gallego. El resto tienen que cumplir, bueno, pues en módulos, eso, como decíamos, en prisiones masculinas o pensadas básicamente para una población masculina. Una de las prisiones que todos conocéis femenina es la prisión de Alcalá de Guadaira, ¿no? Y no por razones técnicas o científicas, sino por otro tipo de cuestiones. Bien, ¿esto qué implica? Bueno, pues esto implica pues distintas cuestiones desde el punto de vista criminológico y desde el punto de vista de la intervención socioeducativa. Lo primero, bueno, pues la mayor lejanía de lo que es su comunidad de referencia y, por lo tanto, también una mayor dispersión geográfica. ¿Esto qué hace? Bueno, pues eso es muy importante porque lo que hace es dificultar las visitas de su familia y de su comunidad y, por lo tanto, sabéis que es un elemento clave de cara a la inserción social de estas personas. Menos oportunidades materiales para cumplir las fases finales de la condena en régimen de semilibertad. Peores condiciones del alojamiento, más precarios, en esto se ha mejorado en los últimos años, obstáculos para acceder en plena igualdad que los hombres a la formación en el mercado laboral penitenciario. Yo cuando empecé trabajando en la cárcel de Pereiro de Aguiar, en Ourense, por ejemplo, no había ningún tipo de actividad que fuese mixta. Ahora cada vez más lo que se potencia es que las actividades sean mixtas y que las mujeres y los hombres pues vayan a distintos talleres, ¿no? También
hay una cosa que es obvia, todas las personas que están en el centro penitenciario están clasificadas para su tratamiento. Es decir, bueno, se les hace un plan de tratamiento individualizado y eso hace que estén clasificadas, ¿no? Bueno, pues esta persona toma drogas, esta persona tiene este problema, es esquizofrénico, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que hay que hacer y va a estar en este módulo, porque es un módulo sin problemas, etcétera, etcétera. Bueno, esto, en el caso de las mujeres, esto no existe, están en un único módulo y ahí están todas. ¿Vale? Esto es un problema de cara a la intervención. Es lo mismo trabajar con una persona, bueno, pues que tiene una enfermedad incluso mental, bien que la haya desarrollado en prisión o bien porque previamente ya la tenía, pero no es lo mismo que estar en un contexto donde, bueno, pues tenemos un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, este es el segundo año que la prisión de Teixeiro, la UTE, que es la unidad terapéutico-educativa, es al final mixta. Pero bueno, pues llevan años de trabajo. Luego, que se traslada al ámbito femenino todo el régimen penitenciario y los mecanismos de control y de seguridad propios del masculino, ¿no? Es decir, antes decíamos que el perfil delictivo de las mujeres es más bajo, por decirlo de alguna forma, que el masculino. Entonces, bueno, ¿por qué someterlas a los mismos controles que al régimen masculino? No tenemos programas específicos dirigidos a ellas, luego veremos por qué decimos esto, y tampoco hemos tenido una estrategia general penitenciaria de género. ¿Y todo esto en qué deriva? Bueno, estamos intentando observar la prisión desde una perspectiva maternal. Bueno, lo primero es la escasez de programas y actividades socioeducativas para la infancia. Esto, bueno, pues... Y la segunda, que tampoco contamos con ningún programa de formación. De hecho, bueno, pues espero que en el futuro sí tengamos ya alguna intervención en ese sentido. No tenemos ningún plan de formación para las madres dentro del ámbito de la educación familiar, porque las madres son al final, bueno, pues la principal fuente de estimulación educativa para estos niños. Sin embargo, este es un aspecto que queda totalmente olvidado por parte de instituciones penitenciarias que privilegia evidentemente el cumplimiento de la condena. Bien, para que conozcáis, es decir, hemos ido avanzando, aunque no lo parezca, pero hemos ido avanzando de una forma bastante importante en los dispositivos penitenciarios para menores. Es decir, una cosa sí hemos tenido siempre clara es que un niño en una prisión pues no es el sitio más idóneo. Entonces lo que se ha intentado es ir diseñando dispositivos que ayuden a que ese menor esté en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces actualmente en España existen estos tres elementos dispositivos específicos. Por un lado, las unidades dependientes, las unidades de madres, que luego veremos esto cómo se articula, y los módulos familiares. Básicamente, los módulos familiares fue un dispositivo muy contestado a nivel social, que básicamente se creó para preservar justamente el derecho de protección a la familia. Y esto se producía porque bueno, pues el perfil penitenciario cambia de forma bastante importante y cada vez más son los dos miembros de la pareja los que están en prisión. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un módulo específico que solamente lo hay en una cárcel, en Madrid concretamente, y es para que el menor pueda estar con ambos padres en prisión. Bien. Luego también, pero luego veremos que esto tampoco tiene una plasmación real. La legislación dice que tiene que haber una escuela de madres en los centros penitenciarios. Esto solamente se da en las unidades de madres externas, pero no en los otros dispositivos. Es decir, que toda esa parte nos está trabajando. Lo único que sí que instituciones penitenciarias asegura es que el menor tiene las horas de descanso y juego que necesite y que, bueno, pues si la madre no puede proveerle determinadas cuestiones, pues tiene que ser el Estado quien lo haga, pero exactamente igual que sucede con un adulto. Cuando una persona entra en un centro penitenciario y no tiene ropa, en instituciones penitenciarias tiene que proveerle de ropa, por decirlo de alguna forma,
para atender sus necesidades. Bien, ¿qué son esto de las unidades de madres externas? Bueno, este es un proyecto pionero en Europa, no existe en los sistemas penitenciarios de ningún país europeo. Y básicamente de lo que se trata es de sacar a las madres que cumplen determinados requisitos, que están bien en segundo grado, pero ya un segundo grado de flexibilidad, o bien en tercer grado, para estas unidades de madres externas, que para entendernos funcionaría como si fuese un piso tutelado, donde las madres van adquiriendo cada vez más independencia, parten de un modelo de dependencia a un modelo de independencia, atendiendo en todas las cuestiones a sus hijos. Pues ellas solas llevan a sus hijos a la escuela, fuera, evidentemente, eso ya se hacía desde hace cierto tiempo en instituciones penitenciarias, pero bueno, es un dispositivo que lo que hace es justamente que el niño y su madre tengan una relación lo más normalizada en un contexto más normalizado posible. Bien, actualmente funcionan única y exclusivamente 3 unidades de madres externas, que son las que tenéis ahí, en el CIS de Mallorca, Madrid y Sevilla, porque las unidades externas de madres no dependen de ningún centro penitenciario, dependen de un CIS, de un centro de inserción social, que como sabéis son para cumplimiento de terceros grados. Bueno, veis que el número de niños es un número pequeño y porque muchas mujeres optan por no quedarse con los niños, es decir, que los niños estén en un acogimiento familiar o incluso en un acogimiento residencial, pero no que vayan con ellas a prisión, por todo lo que se supone, y además, bueno, pues también si las condenas son muy largas, etcétera, etcétera. No es sencillo. Y luego estas serían las unidades dependientes, que son ya unidades que, bueno, pues dependen básicamente, bueno, pues de organizaciones sociales. La media de niños atendidos en el año 2014 fueron 141 niños. Esto es un poco lo que esta mañana reflejábamos. Son muy pocos niños, por lo tanto, poco interés social, poco interés a nivel de la administración y, por lo tanto, totalmente olvidados, ¿no? Bien, voy muy rápido. ¿Cómo se debe trabajar con estos niños? Bueno, evidentemente no desde un modelo tradicional, sino básicamente desde un modelo educativo comunitario, pensando que la situación de privación de libertad de sus madres, hay que trabajar en esa situación de libertad con sus madres y sobre todo a la perspectiva maternal, pero pensando que necesariamente ese tratamiento tiene que seguir en el ámbito comunitario. Y es aquí donde esto termina. Es decir, una vez que cumplen la pena de prisión, es decir, la pena privativa de libertad, evidentemente se interrumpe en la mayor parte de los casos el tratamiento y por lo tanto también el trabajo en esa dimensión maternal, ¿no? ¿En qué se basan estos modelos? Bueno, estos modelos se basan en una idea que no es mía, ni muchísimo menos, que es el profesor Vicente Garrido Genovés, de que básicamente la prisión debe funcionar como una institución de ayuda educativa, cuando nuestra sociedad a lo que va es hacia un modelo punitivo. Ojo, esto es muy importante. ¿Qué debe hacer una cárcel? La sociedad desconoce lo que es una cárcel. ¿Qué debe hacer una cárcel? Apartar a aquel que ha cometido un delito y no nos interesa demasiado lo que pase con esa persona, ¿no? Bueno, desde un punto de vista profesional, evidentemente, nosotros debemos trabajar, y sobre todo cuando hablamos de niños, con otra perspectiva, que es justamente entender que la prisión puede ser una institución de ayuda educativa, en este caso, tanto para las madres como para los niños, ¿no? Y el modelo que debemos seguir con las madres es avanzar un poco de lo que antes decíamos, es una situación de dependencia a una situación de autonomía personal. Y vuelvo a repetir, esto que estoy diciendo está muy bien en el plano teórico, pero muy alejado de lo que es la realidad. Ojo, fijaros, si estamos tan alejados de lo que es la realidad, que en principio ese programa experimental de las unidades externas de madres tenían que ser inauguradas 5, estar funcionando 5, están funcionando 3 y 2, no, hay una que sí que está construida, pero sin personal, pero en teoría tendrían que ser 5. ¿Vale? Entonces, una mujer
que tiene que cumplir condena en Alhama y quiere tener a su hijo, pues la tenemos que desplazar a la cárcel, la tenemos que desplazar a Madrid para que cumpla, si quiere tener a su hijo con ella, para que cumpla allí. Con lo cual, desarraigo respecto de lo que es su comunidad. ¿Me entendéis por dónde? Es decir, no somos capaces de encontrar una solución tal. Y para ir terminando, antes de que me pase el papel amarillo, solamente comentar 3 cositas. Lo primero, este es un campo en el que prácticamente no hay nada, muy poquito. El único estudio que hay es de los años, finales de los años 80. Y lo primero es que debemos identificar las necesidades psicosocioeducativas de los niños y niñas que conviven con sus madres en espacios de reclusión. Realmente ahí tenemos muchísimas lagunas, no sabemos, no tenemos datos fehacientes. Y para aquellos que estéis interesados, curiosamente, bueno, pues hay como una delegación de cuáqueros, que no me digáis por qué, de la ONU, que tiene trabajos específicos sobre niños en prisión. Luego tenemos que analizar el perfil socioeducativo y familiar de las madres, poniendo el acento sobre todo sobre las carencias y potencialidades asociadas al rol educativo cerca de sus hijos e hijas. Es decir, si hablamos de programas de educación familiar y de la importancia que tiene la educación familiar en un contexto social en general, máxime cuando estamos hablando del contexto penitenciario. Pero no solamente para los hijos que están con ellas en prisión, sino para también ser capaz de educar en la distancia. ¿Vale? Es decir, una madre tiene que ser capaz, una madre y un padre. Cuando hablo de educación familiar estoy hablando de ambos progenitores. Y luego también, muy importante, diagnóstico precoz, que nos podría permitir unas intervenciones más tempranas sobre el terreno, ¿no? Y quizás ahí es donde tengamos más posibilidades de éxito. Pero, desgraciadamente, este es un tema que, salvo 2 o 3 personas que son muy aguerridas, pues no ha suscitado demasiado interés ni por parte de la educación familiar, ni por parte de la pedagogía familiar, ni tampoco, curiosamente, por parte de la pedagogía penitenciaria, que nos hemos centrado básicamente, bueno, pues en la intervención sociocomunitaria en el ámbito de la delincuencia, pero muy poco tenido en cuenta todo el tema de menores. Bueno, en prisiones se llama, no utilizamos la palabra menores se utiliza para menores de 25 años, pero sí de niños en centros penitenciarios. Y si realmente miramos la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas, vemos la situación y el desarrollo después de 25 años de esa convención, a nivel general echaríamos muy en falta el desarrollo de determinados principios y determinadas cuestiones y derechos para estos niños, máxime si esto lo residenciamos en el ámbito penitenciario, ¿no? Que, como antes decía, bueno, pues es una institución total que mediatiza la conducta de todas las personas que evidentemente allí residen, ¿no? Y pues nada más, creo que me he ajustado al tiempo, ¿verdad? Sí. Así que bueno, queda a vuestra disposición, ha sido una cosa muy atropellada. Muchas gracias. Gracias.